Pues aquí empezamos. La bancada del Acuerdo Nacional expulsó de sus filas al vicepresidente Virgilio Saquicela tras su actuación frente al secretario de la Asamblea Nacional durante la última sesión del CAL. Esto ocurre en medio de una evidente nueva mayoría en ese cuerpo colegiado. Secretario, usted está para leer lo que se le ordena y para informar lo que se le requiere. Usted no puede opinar, menos esgrimir un criterio. Si está mal enseñado eso, tiene que aprender. Este comportamiento registrado durante la noche del miércoles en la reunión del Consejo de Administración Legislativa, en la que Virgilio Saquicela fungía como presidente encargado tras la apelación de la presidencia de Guadalupe Llori, le costó su permanencia en las filas de la bancada del Acuerdo Nacional. A través de este comunicado, la bancada oficialista informó que Saquicela fue expulsado. Más temprano ya se habían pronunciado en rechazo a su accionar. La actitud de ningún legislador, por más que sea o no sea quien esté en una autoridad, puede ser nunca en función de agredir, hacer de menos a alguien y pretender con eso de alguna manera imponerse. Yo creo que eso le queda bien a los dictadores y le queda bien a quienes no creen en la democracia. Y ya al final de la tarde, Saquicela respondió: Si es que se ha herido alguna susceptibilidad, no ha sido mi intención para con ningún funcionario, menos para con el secretario, a quien considero un hombre conocedor del derecho. Sin embargo, están acostumbrados a darle redactando él y otras personas lo que lee la presidenta de la Asamblea, tanto en el Pleno de la Asamblea cuanto en el Consejo de Administración de la Legislatura. En mi caso, yo no pido a nadie que me dé redactando lo que tengo que resolver dentro del marco del derecho. Pero ese no es el único tema que ha incomodado al BAN. También hay serias discrepancias en cómo se llevó a cabo la reunión del CAL, en la que se incluyó el tratamiento de las 3 denuncias en contra de las autoridades del Legislativo. Con el ánimo de apurar el tratamiento de las denuncias, entorpecieron una sesión que tenía otros propósitos, al punto de que aunque pasó el cambio del orden del día, cuando quisieron abordarlo no pudieron porque se chocaron de frente con la realidad. No tenían la documentación a mano. El problema ahora es que los plazos corren y este viernes se cumplen los 3 días en que la presidencia de la Asamblea debía conocer las denuncias, pero ahora hay un nuevo entrampamiento. Por el apuro han entorpecido el tratamiento de las 3 denuncias ya presentadas. Hay que ver la forma en la que se puede declarar la nulidad de esa sesión. Saquicela convocó a la continuación de esta reunión para el próximo lunes a las 5 de la tarde. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. La consulta popular que planifique el gobierno tendrá temas relacionados con las inversiones, la generación de empleo, la seguridad, el régimen de partidos políticos y reformas a la Constitución, según lo anunció el consejero presidencial Diego Ordóñez. El gobierno finalmente se decantó por una consulta popular para sobrepasar el bloqueo político de la Asamblea. Su elaboración se inició hace varios meses y estarían cerca de definir las preguntas. Los temas ya están definidos. La inversión y el empleo, sobre todo por el empleo. Hay que hacer una pregunta en torno de eso, ¿no? Hay que preguntar a los ciudadanos sobre la seguridad, porque hay algunas normas por ahí dentro de la Constitución, ¿no? Y dentro de las leyes que lo que termina es favoreciendo la impunidad del crimen organizado. Y hay que también plantear sobre los temas políticos, un tema sobre reforma institucional y lo otro sobre sistema de partidos. Serán preguntas que supongan la modificación de leyes, pero también reformas a la Constitución vía enmienda para no tener que pasar por la Asamblea. En el caso específico del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, que ya no quieren eliminarlo sino restarle funciones. Hay un principio en relación con el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Y es que los mecanismos para eliminar o mantenerlo difieren de enmienda a reforma parcial. Entonces vamos a ver los efectos que eso va a tener. Y según afirmó Diego Ordóñez, la consulta debería realizarse lo antes posible, sin esperar las elecciones seccionales previstas para febrero del próximo año. En la urgencia y los temas coincide este constitucionalista. Yo creo que esto hay que hacerlo en la brevedad posible, es decir, una vez que la Corte Constitucional dé su dictamen, una vez que el propio gobierno llegue a un consenso, no andar pensando en los calendarios políticos coyunturales. Y la idea de una consulta popular va ganando terreno en el país. El colectivo Voces por la Democracia también le presentó al país este miércoles una propuesta de consulta con 7 preguntas sobre 4 temas: Consejo de Participación Ciudadana, Justicia,
sistema de partidos políticos y un tema de carácter económico. Nuestra característica fundamental es una independencia respecto del poder. Esa es la diferencia, no como personas necesariamente, esa es la diferencia de lo que es una consulta popular ciudadana, es decir, con la iniciativa de los ciudadanos. El consejero presidencial se mostró abierto a analizar esa propuesta de consulta y eventualmente integrarle a la iniciativa del gobierno, que podrá presentar directamente tras el dictamen de la Corte Constitucional, obviando la recolección de firmas que obligatoriamente tiene que hacer una propuesta ciudadana. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Del lado de los partidos y movimientos políticos, la cercanía de una consulta cobra fuerza, pese a que la naturaleza político-ideológica influye en las decisiones y posturas de los representantes de las diferentes organizaciones. Desde Carondelet salió la propuesta de una consulta popular para impulsar el plan de gobierno como respuesta a la falta de gobernabilidad y al cerco impuesto por la legislatura al presidente Lasso. Los representantes de organizaciones políticas consideran que es una herramienta de la que puede y debe hacer uso, pero con un análisis. También deben ir encaminadas creemos, a no insistir en sus puntos contemplados en la ley de inversiones, por ejemplo. Tenemos que ver el contexto de la consulta para que no sea un tiro al aire y el pueblo no pueda por dónde elegir. El movimiento oficialista Creo evidentemente apoya la propuesta y su presidente explica por qué. No hay nada más democrático que la consulta popular. El pueblo es quien debe tener la última palabra. Para los representantes de las organizaciones, la posibilidad de una consulta popular permitirá preguntar a los ciudadanos temas de interés, entre estos la seguridad. El tema base es el Consejo de Participación Ciudadana, la gobernabilidad, el tema del trabajo, del empleo, la inseguridad. En realidad hay tantos temas que realmente debe ser muy cuidadoso el gobierno en orientar, más que políticamente, en un sentido nacional. Una de las razones para llamar a consulta popular es el bloqueo del legislativo a los proyectos que envía el Ejecutivo y que impiden el cumplimiento de su plan de gobierno y la reactivación económica. Una de las fuerzas políticas que compone el muro es la del correísmo. Ellos se justifican como oposición. Y la oposición desde nosotros ha sido siempre constructiva. Nosotros, cuando han salido normas, hemos dado propuestas alternativas. No podemos tener una posición de apoyar o no apoyar. Es un proceso democrático y es decisión del presidente de la República. Más allá de sus criterios y consideraciones, una vez que se conozcan las preguntas, las organizaciones políticas tomarán una postura que se reflejará en la campaña a favor o en contra. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El IES se compromete a pagar $140 millones adeudados a Solca por la atención de sus pacientes oncológicos. Esto mientras la Asamblea pide declarar en emergencia la seguridad social y la salida del presidente del Consejo Directivo del IES ante los recurrentes problemas en el instituto. Ya hay una fecha máxima para el pago. Este jueves, el IES ofreció honrar su deuda con Solca hasta el próximo 31 de mayo. A este acuerdo llegaron ambas instituciones, luego que Solca advirtiera que en el corto plazo sería imposible seguir atendiendo a nuevos pacientes oncológicos del Seguro Social debido al no pago de las derivaciones hechas. El IES se compromete a utilizar $140 millones que vamos a recibir de una devolución del IVA, que a su vez nos servirá para cubrir las obligaciones pendientes de años anteriores incluso que el IES tiene con Solca. Por su parte, el presidente de Solca Matriz sostuvo que luego de este compromiso, las nuevas atenciones a los afiliados continuarán, pero que el IES tiene que pagar lo vencido y hacer un plan de pagos por lo del futuro. Se continuará atendiendo sin ninguna restricción a los nuevos pacientes. Y si bien esta deuda se ha ofrecido saldar en los próximos días, hay otros prestadores del servicio de salud que siguen en la lista de espera. A esto se suma la falta de medicinas y personal médico.
Por estas y otras razones, el Pleno de la Comisión de Derecho a la Salud de la Asamblea resolvió solicitar al presidente de la República declarar en emergencia al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por la crisis existente en razón del progresivo desfinanciamiento y actos de corrupción, una pésima atención de los servicios que brinda el IES y una crisis derivada de sus malas administraciones. Además, solicitar la comparecencia del ministro de Economía ante la Comisión de Salud para conocer los valores que adeuda el Estado y los valores que serán entregados para el seguro de salud del referido instituto. La Comisión de Salud conmina al presidente Guillermo Lasso solicite la inmediata disponibilidad del cargo al ingeniero Francisco Cepeda, presidente del directorio del IES, en virtud de los recurrentes problemas generalizados que presentan los establecimientos de salud que corresponden al IES. Según las cuentas del Seguro Social, el gobierno le debe más de 4.700 millones de dólares. Casi el 90% de esa cifra corresponde a atenciones en salud. Joana Ramos, 24 horas. Seguimos, amigos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, llegó al Cantón Tena, provincia de Napo, donde se reunió con autoridades y ministros en el marco de la evaluación de las acciones frente a la minería ilegal en Yutsupino. Lo primero que tenemos que hacer es combatir con las autoridades, a las autoridades corruptas que son contemplativas con la minería ilegal. Fue parte del cuestionamiento a las autoridades locales y gubernamentales en territorio, tras constatar la devastación de la zona intervenida por la minería ilegal, en el marco de la jornada de evaluación a las acciones del gobierno en Yutsupino. Todo lo que sucede es por ambición personal, de enriquecerse a costa de la destrucción de la naturaleza. El mandatario sobrevoló el área de no menos de 30 hectáreas de playas hoy convertidas en montañas de piedra y lagunas con mercurio. Vamos a incorporar tecnología de primer mundo para remediar esto, para que no se incorpore en el río. Vamos a tener que asumir la responsabilidad como Estado de la remediación ambiental, pero también vamos a actuar como Estado con todo el peso de la ley en contra de aquellas autoridades y aquellos que han sido responsables de esta minería ilegal. En su visita al Tena, el primer mandatario se refirió al apoyo a la policía y Fuerzas Armadas. Tras los resultados positivos obtenidos por el trabajo, sostuvo el presidente Lasso. Públicamente me comprometo a fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional con todos los recursos que sean necesarios. La agenda del presidente culminó con la inauguración de la repotenciación del Centro de Desarrollo Infantil La Ortiguita en Archidona y con la entrega de títulos de propiedad y créditos de las oportunidades en la parroquia Aguano. Con imágenes de Cristian Benavides en Napo, Roberto Verdesoto, 24 horas. La justicia de los Estados Unidos dio a conocer las condiciones que el excontralor Carlos Poli debe cumplir para salir en libertad bajo fianza mientras dura el juicio. Según los términos, Poli debe realizar un pago inicial de 1,2 millones de dólares para dejar la cárcel federal, pero uno de los principales requisitos es que el excontralor demuestre a las autoridades estadounidenses que ese dinero fue obtenido de forma legal. Además, necesita un garante. Esa persona será responsable de pagar gran parte de la fianza si Poli se fuga. Otro de los requisitos es dejar en garantía equivalente a 10 millones de dólares de propiedades. Cinco personas fueron detenidas dentro de las instalaciones del Ministerio de Defensa cuando realizaban transacciones económicas sospechosas. Nos vamos a enlazar en estos momentos con Paul Cuello, quien se encuentra en el Ministerio de Defensa. Adelante, Paul, tú tienes los detalles. Milton, Diana, amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, de la poca información que se conoce, como ya les manifestamos, es que esta tarde fueron retenidas aquí en el parqueadero del Ministerio de Defensa 5 personas que tendrían relación a empresas captadoras de dinero. La operación se llevó a cabo a eso de las 4 de la tarde. Las personas se encontraban dentro del parqueadero del Ministerio de Defensa en 2 vehículos. Dentro de estos 2 vehículos encontraron varias maletas con dinero en efectivo. Se habla de $100,000. También se encontró un arma de fuego dentro de uno de los autos. Se rumora que estas personas tengan vínculo con la banda de Don Nasa, el ciudadano que está siendo
buscado por las autoridades policiales justamente por estar relacionado a empresas captadoras de dinero. No obstante, la Policía Nacional manifestó que eso se está investigando. Se rumoraba también que dentro de estas 5 personas se encuentre Don Nasa, y como les manifestamos, eso está determinando la Policía Nacional y dará a conocer en las próximas horas. Escuchemos lo que manifestó esta tarde el general Salinas. Luego de la investigación se podrá dar si tienen relación o no con algún caso anterior que está como el Big Money. Todavía no podemos determinar si es, y la policía ha implementado un dispositivo para comprobar si es realidad o no la presencia de la persona que ustedes mencionaron. Al momento, todas las unidades en la ciudad de Quito del eje investigativo, del eje preventivo y de inteligencia están acordonando y haciendo operativos en el lugar para comprobar si es realidad o no esa afirmación. Y bien, a eso de las 7:30 de la noche, hace pocos minutos nada más, los ciudadanos fueron trasladados hasta la unidad de flagrancia. De lo que tenemos entendido, ahí serán investigados. Mientras tanto, acá en el parqueadero del Ministerio de Defensa continúan varias unidades de la Policía Nacional como criminalística recabando indicios, porque los autos donde se movilizaban estas personas continúan aquí dentro del parqueadero del Ministerio de Defensa. ¿Qué hacían aquí? ¿Qué hacían parqueados? Pues eso lo determinarán las autoridades y lo darán a conocer en las próximas horas. Estaremos atentos a esta información. Compañeros, ustedes con más. Amigos, buenas noches. Buenas noches, Paul. Gracias por la información. Y los 2 millones de dólares invierte el gobierno en la readecuación de la cárcel La Roca en Guayaquil, que fue reabierta esta semana. Así lo dio a conocer el titular del Servicio de Prisiones. Haciendo camino al andar. Así se encuentra el Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI. Pues en la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, conocida como La Roca, aún se realizan adecuaciones de infraestructura, aún se esperan equipos tecnológicos, aún cuando este penal ya ha recibido a sus primeros ocupantes. Hay que conocer que en este lugar se invertirán aproximadamente $2 millones de proyectos de inversión. Se reconoce que las tareas pendientes no son pocas. Una de ellas, la inhibición de señal celular, pues dentro del complejo carcelario del Guayas aún se pueden hacer llamadas, aún se puede acceder a internet. Lo que usted menciona de las llamadas, estamos ya incorporando tecnología para que pueda inhibirse todo el sector. Otro de los temas en los que también se trabaja al momento es en los detalles del régimen especial, al que deberán someterse quienes hasta aquí sean trasladados. Es un régimen en el cual se establece un horario de patio, un horario interno en las celdas y obviamente una rigurosidad en torno al mantenimiento en sí, el ámbito de los ejes de tratamiento. Solo se procederá con los traslados a este centro cuando ocurran nuevas revueltas y se identifiquen a los incitadores, dice Ramírez, o cuando hayan informes de inteligencia penitenciaria que así lo recomienden. En 2021 se realizaron 2.000 traslados en las cárceles del país. A través de mecanismos de inteligencia, a decir del SNAI, se han logrado prevenir no menos de 83 asesinatos. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La Corte Constitucional solicitó al presidente Guillermo Lasso que aclare si su veto a la ley de aborto por violación fue por razones de inconstitucionalidad o no. Esto luego de que la Asamblea decidiera enviar el veto a esa instancia para un pronunciamiento previo. Luego de que la Asamblea aprobara el pasado martes enviar a la Corte Constitucional el veto del Ejecutivo a la ley de aborto por violación, la jueza Carla Andrade emitió este jueves un auto en el que solicita al presidente de la República especifique si su veto es por inconstitucionalidad y otorga un plazo de 24 horas para hacerlo. Según el constitucionalista André Benavides, la Asamblea se habría arrogado funciones al seguir un procedimiento inexistente. Los asambleístas tienen 2 opciones al momento de conocer un veto presidencial. Te allanas a los textos alternativos del Ejecutivo o te ratificas en los textos que fueron aprobados en segundo debate. Y evidentemente aquí parece que estamos viendo una situación irregular que más bien deviene a ser también un capricho político. Benavides considera que la Corte debe inhibirse de conocer este tema, pues la Asamblea estaría sentando un nefasto precedente. Toda vez que mañana, bajo el pretexto de que el veto supuestamente es por razones de inconstitucionalidad, podrían bloquear las iniciativas
legislativas, ya sean de los propios asambleístas o del presidente de la República. Según el experto, la ley entraría en vigencia el próximo 16 de abril con todos los cambios hechos por el presidente. Esto como consecuencia de un allanamiento tácito del legislativo. Sin generalizaciones, por supuesto, se está haciendo un trabajo que deja mucho que desear. Sin embargo, quienes mocionaron este procedimiento están confiados de que la Corte actúe. Tiene que abocar conocimiento y declarar la admisibilidad de lo remitido por parte de la Asamblea Nacional. Desde ahí se suspenden y se cuentan 30 días para que pueda emitir este dictamen constitucional. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.